que vamos a presentar hoy es la enfermedad de Gaucher. Y específicamente o hablando más a fondo de las manifestaciones óseas. Entonces los objetivos que me tracé para hacer esta charla fue hacer una presentación tipo revisión de tema corta, enfocada sobre todo, como les decía, en las manifestaciones ortopédicas de la enfermedad de Gaucher, explicar algunas generalidades de la fisiopatología, pues tampoco vamos a ir muy a fondo en eso porque es un tema algo complejo, pero sí al menos entender qué es lo que pasa en la enfermedad. Y por último, después de hablar pues como de las manifestaciones clínicas y del diagnóstico, presentar un algoritmo de manejo y cómo debería ser el seguimiento de esos pacientes, sobre todo cuando tienen manifestaciones ortopédicas. Entonces, antes de empezar, quería, no sé, para los que ya saben, pues recordarles, o a los que no saben, pues darles a conocer que acá en Colombia existe una herramienta técnica o una guía para esta enfermedad que fue publicada en septiembre del año pasado. Gran parte de lo que está en la charla lo saqué de la guía. Ahí nos habla pues más o menos cómo debería ser el enfoque de estos pacientes, cómo debería ser el diagnóstico, y es muy importante porque también nos habla del tratamiento. Sí, señor. No estás compartiendo pantalla si es que estás proyectando algo. Sí, profe, no, sí se está viendo, no sé si de pronto sea su pantalla, porque aquí se está viendo. Pues yo estoy mirando el teléfono también y aquí y estamos revisando. Yo aquí no veo absolutamente. No, aquí yo no lo estoy viendo tampoco. Yo veo a todos los asistentes. Yo sí veo, yo sí veo. Yo también lo estoy viendo bien. No sé, profe, de pronto buscándome ahí como en la lista de los asistentes, como darle clic sobre el nombre mío, no sé. O venga, yo intento otra vez. No entiendo, pero no tengo imagen. No, sigan y yo me la imagino. Ya están. No, es que yo tampoco, Carlos, yo tampoco lo estoy viendo. Sí, estoy en mi iPhone y no hay imagen. Y si salen y vuelven a entrar. Sí, de pronto, profe, si ustedes se salen y vuelven a entrar, yo les vuelvo y admito. Si quieren, probemos eso. Me voy a conectar en la computadora mejor, yo también estaba en el teléfono. Dale, profe. No, pero sigue. Ah, bueno, profe, entonces voy a seguir. Entonces, como les decía, pues que acá en nuestro país existe una guía para el diagnóstico y tratamiento de esos pacientes, y es muy importante porque ahí nos habla, pues, sobre todo enfocado a nuestra realidad, cómo debería ser el tratamiento de esos pacientes. Entonces, para empezar, pues un poco de historia, pues esta enfermedad debe su nombre al doctor Philippe Gaucher, quien en 1882, haciendo pues como su tesis de médico, él describió el caso de una mujer joven de 32 años que había fallecido, y él encontró que esa persona tenía una hipertrofia idiopática del vaso, pero que no sufría pues de leucemia para ese entonces. Pues él en ese momento no sabía a qué se debía la enfermedad, pero pues así lo describió. Y no fue sino hasta los años 60, pues ya del siglo pasado, que con los avances pues en las bases biológicas y con la descripción de más casos, pues ya se pudo como diferenciar o llegar pues a describir esa enfermedad como tal, y se le dio su nombre pues al doctor Gaucher, que en 1800 ya había descrito un caso de estos. Pero esta enfermedad pues tiene un hito muy importante en los años 90, que es cuando se introduce el tratamiento con la terapia de reemplazo enzimático. Esto sin duda pues cambió como el curso natural de la enfermedad y la sobrevida de estos pacientes. Pero bueno, ¿qué es la enfermedad de Gaucher? La enfermedad de Gaucher es una enfermedad de depósito de los lisosomas. Debemos recordar pues que dentro de estas enfermedades, aparte del Gaucher, también está la enfermedad de Fabry, y recordar pues que los lisosomas son unas organelas celulares que contienen múltiples enzimas en su interior, que están dentro de todas las células, y que ellas se encargan como de degradar y de reciclar macromoléculas que se van produciendo dentro de esa célula. Y esos lisosomas están en todas las células eucariotas, pero sobre todo están en los macrófagos. Y recordemos pues que los macrófagos, ellos hacen parte de un sistema que se llama el sistema retículo endotelial,
que no es un órgano como tal, sino que, como su nombre lo dice, es un sistema compuesto de varios órganos, dentro de ellos pues la médula ósea, en los huesos, sobre todo en los huesos largos, el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. En este sistema retículo endotelial, que está compuesto sobre todo por macrófagos, pues debe haber la degradación de macromoléculas y de muchas sustancias pues, que están en el organismo. Entonces, pues teniendo como presente esto, sabemos que la enfermedad de Gaucher se produce porque precisamente una de esas enzimas que está dentro de los lisosomas, que es la glucocerebrosidasa, está disminuida o ausente. Y esta enzima se encarga de degradar la glucosilceramida en glucosa y en ceramida. Entonces, al estar ausente o en muy pocas cantidades esta enzima, pues se va a ir acumulando la glucosilceramida dentro de los lisosomas. Entonces, esto va a hacer que estas células, que esos macrófagos, al no ser capaces de degradar pues, esta molécula porque les falta la enzima, pues empiecen a acumular de la glucosilceramida y vayan adoptando esta forma característica que se conoce como células de Gaucher, y es precisamente unas células que en la literatura están descritas como un papel de seda arrugado, y es pues como está en la imagen que vemos a la derecha. Y como les expliqué, pues como la mayoría de los macrófagos van a estar dentro del sistema retículo endotelial, pues justamente son estos órganos los que van a estar más afectados, van a estar aumentados de tamaño, y algunas veces estas células también se pueden ir acumulando en el sistema nervioso central. Y eso, como vamos a ver más adelante, es muy importante porque es lo que nos va a diferenciar alguno de los tipos de la enfermedad, sea el tipo 1, 2 o 3, que tenga o no tenga compromiso del sistema nervioso central. Y entrando un poquito más en la fisiopatología de la enfermedad, sobre todo en las manifestaciones esqueléticas, pues hay como varias vías que pueden explicar todos los cambios a nivel osteomuscular que se pueden presentar en esta enfermedad. Y uno de ellos es la infiltración, pues al irse acumulando estos macrófagos dentro de la médula ósea, pues se van como infiltrando y va creando como un efecto de masa, y eso va haciendo que se produzcan, que se altere la microcirculación y se produzcan zonas de infartos. Y esto va a ser como un círculo vicioso, porque al haber como esas zonas de pequeños infartos, pues va a llamar más macrófagos que se van a ir acumulando más, y se va a activar como toda la cascada inflamatoria. Además, también se ha encontrado que estos pacientes... Creo que hay un micrófono abierto. Sí, espérame, ya, seguí, Cris, yo creo que ya. Listo, gracias. Se ha Sí. encontrado que en estos pacientes, además, pues como ese efecto local de infiltración de estas células de Gaucher, también tienen alterada como toda la remodelación del hueso, en como un desequilibrio entre la actividad de los osteoclastos y los osteoblastos. Y como les decía, pues esos mismos microinfartos que se van produciendo por ese efecto de masa, pues van a hacer una estimulación crónica como del sistema inmune, y va a haber más cascada de inflamación dentro de estos sistemas. Y hablando más precisamente en el hueso, pues como les decía, esa infiltración o ese acúmulo de células de Gaucher va a producir unos cambios óseos directamente pues, en el hueso. Primero, pues va a ir produciendo como destrucción de los elementos de la médula ósea, lo cual va a producir pues alteraciones hematológicas, como disminución en todas las líneas celulares. Como les decía, también va a haber una reducción del flujo sanguíneo, lo que va a producir infartos o isquemias óseas, que pueden ser pues pequeñas hasta isquemias grandes. Y todo ese inicio de esta respuesta inflamatoria provoca que haya una remodelación del hueso que no sea la adecuada o que sea defectuosa. Y como les decía, pues no solamente parece ser ese efecto local, sino que también hay un desequilibrio en la forma de la remodelación normal del hueso. Y eso pues precisamente lo que puede explicar algunos de los cambios secundarios o terciarios que vamos a ver más adelante, y es que esos pacientes por definición pues tienen una osteopenia generalizada. Hablando un poco de las manifestaciones pues, y de la genética de esta enfermedad, se trata de una enfermedad que es autosómica recesiva,
Pues esto quiere decir que para que una persona sufra de la enfermedad, pues requiere que sus dos padres sean portadores o sean enfermos, pues, o que tengan la enfermedad como tal. Eh, Se ha descrito en la literatura que la alteración genética que se produce en esta patología se da sobre todo en el gen 1q21 y que se han descrito más de 200 mutaciones posibles que pueden llegar a dar la enfermedad, pero que la correlación entre genotipos, o sea, que usted tenga una mutación en este gen y a las manifestaciones clínicas que tenga, pues es muy amplia, ya que hay personas que pueden tener manifestaciones muy leves y otras que pueden ser incluso fatales, como vamos a ver más adelante. Y eso de pronto se puede explicar porque depende qué tanta deficiencia tenga la enzima. Hay personas que pueden tener una deficiencia menor y otros que pueden tener ausencia total de la enzima y eso puede explicar que algunas personas tengan mayores síntomas que otras. En cuanto a la epidemiología, pues definitivamente estamos ante una patología que es rara o muy poco frecuente. Se dice que la prevalencia a nivel mundial es aproximadamente de 1 por cada 50.000 personas y que una persona puede ser portadora más o menos una entre cada 500. Pero acá los artículos pues hablan de que hay una población en especial, que son esta población que se llama como judíos ashkenazi, que son un grupo de judíos que emigraron hacia el centro de Europa y que justamente en esa población se encontró que esta patología es 100 veces más frecuente que en la población general. Incluso en estudios que se han hecho pues en Israel se ha encontrado que allá una de cada 17 personas puede ser incluso portador de la enfermedad. En Colombia, como les decía al principio, pues en la guía publicada el año pasado se dice que a febrero del año pasado, de 2022, en todo el país habían solamente descritos o conocidos 211 pacientes con Gaucher, con cualquiera de los tipos. Y específicamente hablando del Gaucher tipo 3, que fue el caso que presentamos el viernes, en todo el país solamente hay 12 casos reportados. Y precisamente pues al tratar de una enfermedad tan poco frecuente, pues no la tenemos como en nuestras posibilidades diagnósticas y esto lleva a que el retraso de la enfermedad esté descrito que se puede demorar hasta 10 años. O sea, la persona puede tener síntomas durante 10 años y se puede demorar todo ese tiempo en llegar al diagnóstico. Incluso se dice pues que en nuestro país es muy probable que haya un subdiagnóstico muy grande porque si tenemos en cuenta la prevalencia a nivel mundial, que es de 1 en cada 50.000 para nuestra población de más o menos 45 millones de habitantes, pues deberíamos tener entre 900 y 1.000 pacientes y solamente tenemos 211 diagnosticados. Y ya hablando un poco de la clasificación, pues esta enfermedad se divide como en 3 grupos grandes, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero en todos ellos pues hay unos factores denominadores, factores en común que se van a presentar en todos los pacientes, es que todos tienen infiltración medular por la fisiopatología que ya vimos. Entonces todos muy probablemente van a tener compromiso de las 3 líneas celulares con anemia, leucopenia y trombocitopenia, y eso se va a manifestar de varias formas, pues son pacientes que por lo regular siempre manifiestan tener fatiga, tienen tendencia al sangrado, son susceptibles a presentar infecciones y van a tener visceromegalia, sobre todo esos órganos, pues que como les decía, están involucrados en la fisiopatología de la enfermedad, como son el vaso y el hígado. Y hablando específicamente de cada uno de los tipos, pues el tipo 1, el Gaucher tipo 1 es sin duda la más frecuente de todas. Se dice que hasta el 95% de los pacientes están dentro de este grupo y se conoce por ser una forma crónica de la enfermedad no neuropática, o sea, no afecta al sistema nervioso central. Por lo regular, esta forma la encontramos en pacientes de mayor edad o incluso adultos. Eh, y tiene una serie de síntomas que pueden ir variando dependiendo del órgano que esté afectado. Pues se dividen en la afectación del sistema hematológico, la afectación del sistema o de las visceromegalias y la afectación del sistema óseo. En cuanto al sistema óseo, se dice que la manifestación más frecuente en esos pacientes es las deformidades en Erlenmeyer, que es una deformidad, como vamos a ver ahorita, que se presenta en el fémur distal. Van a tener infiltración de la médula ósea en el 38% de los pacientes, van a tener dolores óseos y osteopenia en más del 20%,
Y cuando esta forma de la enfermedad se presenta en niños, pues casi todos ellos van a tener retardo en el crecimiento. Es como un factor denominador en ellos. La tipo 2 es la más grave, es la que tiene más síntomas o mayor compromiso neurológico. Pues lo bueno es que se presenta en menos del 5% de los pacientes, como vimos la mayoría son de la tipo 1, y se presenta con una tríada clásica que se ha descrito pues, en los libros y en los textos como pacientes que tienen hiperextensión del cuello, trastornos de la deglución por compromiso de los núcleos de la base y estrabismo. Esos pacientes por lo regular no van a tener compromiso óseo, pero es sobre todo porque la sobrevida de ellos es muy corta. Se dice que ellos pueden vivir hasta los 2 o 4 años de edad y pues como que no sea el tiempo para que se produzcan las manifestaciones óseas, pero es más por el compromiso neurológico tan grave que esos pacientes pues fallecen y nunca presentaron la manifestación ósea. Y la tipo 3, que fue precisamente el tipo de Gaucher que tenía nuestro paciente que vimos el viernes, es la forma que tiene compromiso neurológico, pero no tan grave como la tipo 2. Y se diagnostica sobre todo en la infancia, también es rara, es solamente el 5% de todos los tipos de la enfermedad. Y tiene, como les decía, una forma crónica pues, de compromiso del sistema nervioso que es progresivo. Y esos pacientes pues, se pueden presentar con compromiso cognitivo, retraso mental, pueden tener también estrabismo, ataxia cerebelar y espasticidad, que era una de las características del paciente que valoramos. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener ya claramente pues, una sospecha clínica por todo lo que acabamos de ver, por las visceromegalias, por el compromiso de la médula ósea y por todas las manifestaciones ortopédicas. Y la confirmación pues, se va a dar encontrando o haciendo pues, un examen de sangre y encontrando que hay un defecto de la enzima. En estos pacientes no es necesario hacer diagnóstico histológico, o sea, no hay que tomar biopsias. Y en los pacientes pues, que se pudo hacer una valoración prenatal y que alguno de los padres se sabe que es portador, se puede hacer un diagnóstico prenatal por amniocentesis. Y ya hablando pues más específicamente de las manifestaciones óseas, como les decía, la enfermedad es una manifestación que es común en casi todos los tipos de la enfermedad y que es debilitante. Y se dice que más del 80% de los pacientes con enfermedad de Gaucher tienen alguna manifestación ósea y que esa manifestación ósea en casi todos ellos pues, va a afectar la calidad de vida porque son pacientes que van a tener disminución de la movilidad, van a tener compromiso como de su estado de salud mental y física. Eso se ha medido pues como por escalas de calidad de vida. Esos pacientes tienen comprometido como toda esa esfera mental y física por las manifestaciones óseas. Incluso se dice que las manifestaciones óseas, los pacientes se pueden encontrar como alguna manifestación radiológica incluso antes de que presente algún síntoma y antes de que se haga el diagnóstico. Entonces, uno de los mensajes pues, de la charla es estar como más atentos a esas posibles manifestaciones que podrían hacer o llevar al paciente a un diagnóstico temprano. Y en los niños, como les decía ahorita, cuando la enfermedad compromete pues este grupo de edad, es muy frecuente encontrar que estos pacientes tienen compromiso o un retardo del crecimiento. Se dice que hasta 3/4 partes de los niños tienen retardo del crecimiento. Y que los niños, alrededor más o menos de 1/3 de los pacientes con enfermedad de Gaucher, están por debajo del percentil 5 para la altura. Y eso está dado, la fisiopatología pues que explica eso es porque tiene un deterioro de la formación ósea y hay un incremento como del metabolismo. Las manifestaciones óseas quise dividirlas o las encontré como divididas en estos 6 grupos grandes, como para llevarnos pues como un mensaje, ¿cierto? Se pueden presentar infiltración medular por toda la fisiopatología que vimos, necrosis avascular por como vimos esa infiltración o ese efecto de masa de que produzcan infartos, se pueden presentar crisis óseas parecidas a las de anemia de células falciformes, pueden haber fracturas patológicas por el compromiso local y sistémico de la enfermedad, pueden también presentarse lesiones líticas y también, como les decía, son pacientes que están predispuestos a las infecciones, entonces se pueden presentar con osteomielitis. Vamos a hablar de cada una de ellas. Lo primero es la infiltración medular. Se dice que más o menos el 60% de los pacientes
cuando tienen infiltración medular pueden presentar esta forma característica de la enfermedad, que es la deformidad de Erlenmeyer, y precisamente se llama así porque se asemeja como a la forma que tienen estos frascos de Erlenmeyer precisamente, que se usan pues como en los laboratorios. Esa deformidad se produce sobre todo en el fémur distal, pero no únicamente ahí, pues también se dice que se puede presentar en la tibia proximal o incluso en cualquier hueso largo, pero pues característicamente se va a encontrar en el fémur distal. Y lo que pasa es que se va infiltrando la médula y se va haciendo como una expansión de la médula por ese acúmulo de células y eso va adelgazando las corticales. Incluso en algunos pacientes, ese compromiso de la cortical pues puede llevar a que rompa la cortical y ese acúmulo de células infiltren o produzcan un efecto o una masa pues en los tejidos blandos, que sería pues una forma muy grave de la enfermedad. Y eso pues se puede manifestar con dolor crónico en el hueso que esté comprometido. En los pacientes, como vamos a ver ahorita en el seguimiento, se dice pues que uno debería hacer como monitorear si se está presentando esta alteración en los pacientes que ya tienen diagnóstico con resonancia nuclear magnética y que si no es posible, pues al menos con radiografías de los fémures. En cuanto a la necrosis vascular, se dice que se puede presentar aproximadamente en el 25% de los pacientes con la enfermedad de Gaucher, y como les he explicado, pues se da por esa fisiopatología, esa expansión o ese acúmulo de células que va a provocar esas zonas de infarto o de isquemia. La mayoría de las necrosis se dan en la cabeza femoral hasta el 75%, pero no únicamente en este sitio, también puede ser en la cabeza humeral o en otros sitios diferentes. Y por lo regular, característicamente, se presenta de forma bilateral. Y la necrosis pues, puede ser cualquiera de sus formas, segmentaria o completa. Y que en los pacientes, porque antes pues, de que existiera o que hubiera tantos avances en la terapia de reemplazo enzimático, esos pacientes se llevaban antes con mayor frecuencia esplenectomía, pero justamente en esos pacientes que se llevan a esplenectomía se encontraba que tenían mayor riesgo de presentar alguna de esas complicaciones, pues porque esas células de Gaucher ya no encontraban como, ya no tenían pues como el vaso como un sitio como para acumularse, sino que se acumulaban en otras partes. En cuanto a la necrosis avascular de la cabeza femoral, en cuanto al tratamiento, pues lo que encontré en algunos de los artículos es que lo ideal es hacer como un seguimiento porque la mayoría de pacientes pues, van a permanecer asintomáticos. En caso de ser sintomático, pues ellos optan sobre todo por intentar hasta donde sea posible hacer un manejo conservador con reposo, analgesia y según los síntomas pues retirando el apoyo, y que cuando el paciente definitivamente requiere ser llevado a cirugía, pues hay que tener en cuenta todas esas alteraciones hematológicas y riesgos de infecciones que tienen estos pacientes. En cuanto a las crisis óseas, como les decía ahorita, pues es muy similar a las que se presentan en las anemias de células falciformes. Se dice que más del 40% de los pacientes con Gaucher pueden experimentar este síntoma y se da porque son pacientes que tienen episodios pues como súbitos o muy agudos de dolor intenso en la extremidad y esto se explica porque hay un fenómeno vasoclusivo en ese sitio. Y el paciente pues en ese lugar donde tiene pues ese fenómeno vasoclusivo, donde tiene el dolor, pues se va a presentar con cambios inflamatorios típicos como un dolor a la palpación, calor, rubor, incapacidad para apoyar pues cuando es el miembro inferior, incluso pueden llegar a tener fiebre y leucocitosis, pero son fenómenos que están autolimitados a días o incluso dice que semanas. Ahí el diagnóstico diferencial pues grande como siempre pues va a ser con un proceso infeccioso, con una infección. Acá sería muy importante pues tener claro el antecedente de Gaucher cuando el paciente ya tiene un diagnóstico y en cuanto a los estudios complementarios pues nos podríamos apoyar de, no sé, de una gamografía, incluso dicen que porque la captación en ese momento va a estar disminuida a comparación de si se trata de una osteomielitis donde va a estar aumentada. O incluso pues podríamos pensar en hacer cultivos o algún examen o algún otro tipo de imagen que nos ayudara pues como a hacer ese diagnóstico. En cuanto a las fracturas patológicas, pues tienen como varias explicaciones. Uno sería por la osteopenia, como ya les decía, por los fenómenos locales y sistémicos de la enfermedad, por esa alteración en
en el equilibrio normal entre osteoblastos y osteoclastos, y también por los episodios de necrosis o de infartos pequeños que se producen. Lo más común de esas fracturas patológicas es que se presenten en la columna y en el fémur, sobre todo el fémur proximal. Y son pacientes que característicamente pues, van a tener un proceso de consolidación que va a ser más retardado al normal. Cuando se producen estas fracturas en la columna, pues esta va a ser la principal causa de que los pacientes tengan cifosis por esas fracturas por compresión vertebral. Es una de las características de la enfermedad, sobre todo la enfermedad crónica, es que los pacientes tengan cifosis. Y por lo regular, esas fracturas van a ser de más de una vértebra. Por eso es muy importante hacer el seguimiento de la osteopenia, como vamos a ver ahorita más adelante, con densitometrías o con resonancia, porque los pacientes pues, se pueden beneficiar del uso de bifosfonatos. Se ha encontrado que en esos pacientes se disminuye la frecuencia de las fracturas y también de las crisis óseas, las crisis de dolor. Y ese compromiso vertebral, pues, se dice que rara vez necesita tratamiento, o sea, los pacientes, a pesar de tener cifosis importantes, pues es raro que tengan mielopatía, pero pues si la cifosis es progresiva, ya se debería como sospechar. En cuanto a la ortesis, pues se dice que puede tener algún papel, sobre todo en los pacientes que todavía tienen potencial de crecimiento, y cuando no es tan grave como la curvatura para pensar en una cirugía desde el inicio. Pero en los casos graves, pues ya sí habría que llevar a fusiones o artrodesis de la columna, y se dice pues que pensando en precisamente en esa mala calidad ósea, se debería pensar en hacer fusiones por vía tanto anterior como por vía posterior. Y que los pacientes deberían hacerse como correcciones leves, o sea, no intentar mejorar todo el ángulo de cifosis inmediatamente, y se debería como tener muy presente que se deben usar varios sitios de fijación para no ir a presentar alguna fractura durante el procedimiento por esa osteopenia. Otra de las manifestaciones ya mucho menos frecuentes son estas lesiones líticas. Se dice que cerca del 8% de los pacientes con enfermedad de Gaucher las pueden presentar, y se da porque hay como cúmulos de esas células precisamente dentro del hueso, dentro de la médula, y van a producir como estas lesiones líticas expansivas que se ven como una especie de burbujas dentro del hueso. Cuando hay compromiso de la cortical, pues la pueden romper y pueden comprometer los tejidos blandos alrededor, simulando como alguna malignidad. Pues como vemos en la imagen de la derecha, es característico, o podría uno pensar pues como en otro tipo de malignidad. Pero es raro pues que en realidad esas lesiones tumorales pues se vayan a transformar en algo maligno en el futuro. Y por último está la osteomielitis. Como les decía, pues son pacientes que están susceptibles o que son susceptibles a presentar episodios de infección, porque es un hueso que tiene poca vascularidad, y además por esa poca vascularidad pues es difícil, pues se producen infartos, y además es difícil que el antibiótico pues llegue a esos sitios donde pueden haber infección. Los pacientes tienen mayor riesgo de presentar infecciones por anaerobios, y la cirugía pues se dice que puede ser poco efectiva precisamente por todos los cambios fisiopatológicos que tienen los pacientes, y es probable o es común que esos pacientes presenten episodios de osteomielitis crónicas por esa dificultad en el tratamiento. Y hablando algunos datos como importantes en cuanto al manejo de esta enfermedad, pues les quise traer este algoritmo de tratamiento, pues cuando estamos enfrentados ante un paciente que ya tiene el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher, pues deberíamos dar como una evaluación de todos los posibles sistemas que van a estar comprometidos, la parte hematológica y la parte pues visceral. Y en cuanto a la parte esquelética específicamente, que es la que más nos compromete, eh, se dice que en esos pacientes se debería hacer un seguimiento que puede ser con resonancia, o que puede ser con densitometría y también con biomarcadores. Que tiene ese seguimiento con resonancia, pues hay unos índices que miran como el porcentaje de infiltración medular que tiene el paciente, y según como el índice que dé, si es menor de 2, pues uno puede hacer un seguimiento, pero si ese índice es mayor de 2, pues se debería considerar dar tratamiento antirresortivo. Igual cuando el seguimiento se hace con densitometría ósea, lo mismo, pues se debe ajustar, pues se debe medir con Z-score, porque pues en la población infantil, y ajustado pues como por la edad y el sexo, y que cuando el Z-score esté por debajo, menor de 0,2,
menor de 2.0, pues debería también considerar el tratamiento antirresortivo con bifosfonatos. En cuanto a la terapia de reemplazo enzimático, pues como les decía al inicio, esa es la piedra angular del tratamiento, sobre todo en los pacientes con la enfermedad tipo 1. Casi toda la bibliografía que encontré pues, referenciada del tratamiento está explícitamente dada en este grupo de pacientes, porque como vemos los otros dos grupos son muy poco frecuentes y hay como muy poca población para hacer como estudios de mayor número de personas. Ese tratamiento está disponible desde los 90, como les decía al inicio, y eso pues cambió drásticamente el curso de la enfermedad. En cuanto a la parte ósea, pues se dice que el efecto pues como de la enzima pues es un poco más lento y uno debería esperar como más de 6 meses para poder empezar a ver como esos cambios a nivel del hueso. Y uno lo que busca es que los pacientes pues como que desaparezcan esas crisis óseas, esas crisis de dolor, que les mejore la calidad de vida y que no se presenten como otros compromisos de los que vimos anteriormente. Pero pues sin ninguna duda es una terapia que es muy costosa. En un estudio pues de costos que encontré de Norteamérica, ellos dicen que un paciente pues con esa terapia puede costar en el año aproximadamente $288.000 por año. No encontré en nuestra población más o menos cuánto está valiendo la terapia, pero pues sin ninguna duda que sí es un tratamiento de alto costo. Y el seguimiento, como les decía pues al inicio, debería ser, aunque sea o inicialmente, lo básico sería hacer unas radiografías como panorámicas de los miembros inferiores y de la columna vertebral para ver pues si tiene osteopenia o tiene alguna fractura patológica. Y se debería hacer densitometría ósea o resonancia. Al inicio, cuando el paciente está empezando el tratamiento, que todavía no está estabilizado, el seguimiento se debería hacer cada 3 a 6 meses. Y cuando el paciente ya se encuentra en metas terapéuticas, pues el seguimiento se podría hacer cada año. Y las metas pues serían esas: disminuir o eliminar el dolor óseo, que uno debería esperar más o menos hasta los 2 primeros años para lograr esta meta, prevenir las crisis óseas, prevenir la osteonecrosis y mejorar la densidad mineral ósea. Uno espera que el paciente tenga una masa esquelética normal y que esa densidad mineral ósea aumente más o menos para el segundo año del paciente estar en tratamiento. Y ya por último, en cuanto a la cirugía, pues si definitivamente nuestro paciente lo vamos a llevar a cirugía por algún motivo, como el paciente pues que vimos la semana pasada, debemos estar muy atentos primero a las coagulopatías, porque los pacientes a pesar de tener plaquetas dentro de rangos normales y tiempos normales, ellos son susceptibles a tener coagulopatías. En esos pacientes, cuando se van a llevar a cirugía, se debería pues como hablar con el hematólogo o con el médico tratante, porque se ha descrito que los pacientes debería como aumentarse la dosis de su terapia de reemplazo enzimático antes de la cirugía para prevenir todas esas complicaciones. Y que también debemos tener muy presente pues que como son pacientes que tienen mayor riesgo de presentar algún riesgo de infección, pues estar muy atentos a la profilaxis antibiótica y sobre todo para gram positivos, porque son pacientes que son más susceptibles a la infección. Entonces ya por último, pues unos mensajes para llevar a casa, que estamos ante una enfermedad que es poco frecuente y que precisamente pues eso ha llevado a que haya un subdiagnóstico muy grande y que precisamente pues tener un diagnóstico temprano pues va a cambiar la historia natural de la enfermedad si llevamos al paciente al tratamiento adecuado. Y no solamente es tratar las fracturas y las deformidades, hay que tener presente como todas las manifestaciones de la enfermedad y debemos tener un adecuado seguimiento para prevenir todas las complicaciones. O sea, en definitiva, hay mucho por hacer por estos pacientes. Listo, eso era